¿qué tal? Muy buenos días. Son exactamente las 11 de la mañana con 3 minutos. Recuerde usted que está transmitiendo de este canal de TV Hispana desde la capital del estado de Tabasco, desde Villahermosa. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Humberto. ¿Cómo te sientes para hoy? Tenemos material. Bastante contento y entusiasmado por lo que vamos a dar a conocer a quienes nos ven y nos escuchan. Así es. Nos vamos a escucharnos y vernos en 1 minuto y medio máximo para comenzar el tema de hoy. López Obrador va por Felipe Calderón. Amigos, ya regresamos, estamos con ustedes, mi compañero de transmisión, el periodista Jorge, quien me acompaña como todos los martes y jueves aquí en este canal de televisión para todos ustedes. Jorge, me llamó mucho la atención el Twitter que escribió Denise Dresser, una enconada adversaria del presidente López Obrador, muy crítica totalmente, pero mira nada más lo que publica y sobre todo lo que están publicando y manifestando otros grupos políticos, tanto del PAN como el PRD, como la Morena, como el PRI, pero lo de Denise Dresser se me hace increíblemente importante. Ahí lo tenemos en pantalla y se le vamos a dar lectura. El veredicto culpable de Genaro García Luna coloca en serios aprietos a Felipe Calderón. O sabía y fue cómplice, o no sabía y fue incompetente. Pero ambos son culpables de desatar y engendrar la guerra, la violencia, la militarización y el narcoestado que padecemos hoy. Con esto que usted acaba de escuchar, pues yo creo que ahí está resumido todo lo que se está armando después de este fallo que hizo el juez del juicio que estaba llevando en Nueva York en contra de García Luna. ¿Qué pasa ahora, Jorge? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir debido a esto que estamos viviendo ya? Pues mira, tiene mucho de razón Denise Dresser, como tú lo mencionas muy bien, una acérrima crítica del régimen de López Obrador, de la 4T en general, y ahora el hecho de que ella se esté expresando en estos términos tan objetivos, tan sensatos, tan de sentido común respecto a lo que ha significado ese veredicto de culpable para quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, pues nos da una perspectiva muy amplia en el sentido de qué es lo que va a suceder. En principio, desde luego, el principal damnificado político es el expresidente panista. Desde luego ya queda en evidencia que quien era su mano derecha en el combate al crimen organizado, pues estaba coludido con uno de los carteles a quienes supuestamente estaba combatiendo. Esto desde luego también da pie para señalar, analizar y evaluar con dureza si esa estrategia que tanto se defendió por parte del panismo y específicamente de Felipe Calderón, en el sentido de que esa guerra contra el narcotráfico, guerra llamada así por él mismo, pues había sido lo necesario, lo que tenía que hacerse en su momento para traer tranquilidad al país y para atacar, para terminar, para poder vencer a los carteles de la droga. Ahora toda esa estrategia que seguida por Genaro García Luna, pues se ve de alguna forma que fue un fracaso, que fue una pantomima, que fue algo que realmente no cumplió el objetivo para el que estaba previsto, porque ahora pues se les ha señalado como culpable de estar coludido y de haber engañado a todos. Y la gran pregunta, ¿también engañó a Felipe Calderón o Felipe Calderón fue cómplice de... No estaba enterado el presidente, pero en uno, si no conocía Felipe Calderón lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad Pública, pues es un incompetente, como lo dice Denise Dresser. Y si lo sabía, cuidado, porque entonces es cómplice. Y viene la tercera arista, que creo que también es relevante. Hay que llamar a juicio, si es necesario, al expresidente del PAN para que rinda cuentas sobre lo que se hizo. Yo creo que tarde o temprano Felipe Calderón tendrá que venir a México a explicarnos qué fue lo que sucedió respecto a este suceso. Hace tiempo, en una entrevista que le hicieron, él manifestaba, cuando comenzaba el juicio, que él
desconocía totalmente lo que hacía Felipe Calderón, digo lo que hacía García Luna. En una forma se veía muy honesto su comportamiento y sus razonamientos, pero me llamó la atención al final cuando le preguntaron, bueno, ¿usted qué haría si fuera declarado culpable? Bueno, si fuera declarado culpable, yo reconocería mi error por haberlo tenido como hombre de confianza. Yo hablaría inmediatamente con la gente y con las personas que nos están hoy escuchando de que realmente cometí un grave error haberlo nombrado como la persona de la alta seguridad del país. No lo ha hecho, no lo ha dicho. En efecto, yo le daría un poco de congruencia o de sentido común a todo esto de que no sabía, de que no estaba enterado de lo que hacía Genaro García Luna, porque entonces, ¿cómo nos explicamos, Humberto, esas reuniones y esos recibimientos que se le daban a Estados Unidos? Si los propios norteamericanos, que son los número uno, bueno, junto con Rusia y otros países de ese tipo en inteligencia, si ellos todo lo saben, si la CIA y la DEA están prácticamente en la mayoría de los países del mundo sabiendo qué es lo que sucede, ¿cómo es posible que estuvieran recibiendo e incluso condecorando a Genaro García Luna? Por eso es que ahí se abre un pequeño resquicio de darle el beneficio de la duda a Felipe Calderón, que en realidad pues pecó en el mejor de los casos, pecó de incompetente, de incapaz. Entonces no fue un buen presidente en ese sentido, y podíamos pensar que entonces Genaro García Luna siempre lo estuvo engañando y que no fue cómplice, sino en todo caso fue omiso a lo que estaba haciendo este gran elemento que se supone estaba luchando contra el crimen organizado. Insisto, si estuvo en Estados Unidos, si el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos y varias organizaciones llegaron a recibir y exhibirse con García Luna como el adalid, como el héroe que estaba combatiendo a los cárteles de la droga en México, puede ser posible que Felipe Calderón efectivamente no estuviera enterado, pero bueno, esa es una hipótesis, es una idea, y en los próximos meses e incluso en los próximos años tendrá que saberse la verdad. Tocaste un tema dentro de todo lo que pusiste ahorita, y creo que el público posiblemente también lo piense, que tanta complicidad existía en la DEA y en la CIA para poder llegar a acuerdos con hoy culpable de todos esos crímenes que se le están imputando y que ya le dieron una sentencia que puede ser hasta cadena perpetua. ¿Qué tanto sabían ellos? ¿O qué tanta complicidad podía haber habido para que hubiera ese trasiego de drogas de México a Estados Unidos y que aquellos, pues nunca, hasta hoy, he sabido, ni en noticias internacionales, ni emitidas por la propia Casa Blanca, que hayan detenido a un capo de Estados Unidos y que esté en juicio? Ninguno. La droga corre por todos lados, hay cárteles también allá de distribución, vamos a llamarle, y ninguno de ellos hemos sabido que se haya llamado a cuentas, ni tampoco exhibido que lo hayan detenido con drogas, no, nada absolutamente. Eso me da a entender posiblemente que haya ahí una alianza o una sociedad oscura, muy negra, entre estas supuestas casas de investigación que tiene Estados Unidos, como la CIA y la DEA, para que pueda haberse trasiego y distribución de drogas en Estados Unidos. No han habido juicios en contra de ninguno de ellos. Este es un mexicano. A mí me da vergüenza que expongan a México por su incapacidad de poder juzgar en México a estas personas. Porque este señor, acuérdate bien, después de 3 años detenido, aquí en México no tenía ninguna orden de aprehensión de nada absolutamente. Hasta que vino el nuevo responsable de la, ¿cómo le llaman? ¿De dónde estaba este nieto? De la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo Gómez. Pablo Gómez ahora ya tiene una orden de aprehensión. Después de 4 años, ¿no? Después de 4 años. Increíble. Increíble lo que vivimos en México. Esto es vergonzoso, la verdad. A mí me da pena ser expuesto a nivel mundial de que ya se logró aprender y sentenciar a un gran capo, porque es un capo de la droga en este país. O sea,
Hay varios elementos porque sí, efectivamente, no se le juzga en México, se le juzga en Estados Unidos y se le castiga en Estados Unidos y se le va a condenar en Estados Unidos. Sí. No fue la justicia mexicana la que realmente limpió esto que había dejado el exsecretario de Seguridad Pública. En segundo término, también está la doble cara, la gran hipocresía del gobierno de los Estados Unidos, porque parece ser que ellos son inocentes, que no tienen nada que ver en todo esto, y la droga no llega a los Estados Unidos y se distribuye sola como generación espontánea. Ahí hay también carteles muy poderosos, hay líderes mafiosos también que están involucrados con los carteles mexicanos, pero a ellos, en el juicio, por ejemplo, que se le siguió a García Luna, no salen a la luz, no se exponen, porque se trató de cuidar. Y no promueven investigaciones hechas, Claro, para que puedan sustentar más lo de García Luna. claro. Y entonces nos dejan a nosotros todo el paquete de estar aquí poniendo los muertos, poniendo toda esta desestabilización política que en algún momento se está dando, y Estados Unidos se lava las manos. Es esa hipocresía de la que hemos hablado en otras ocasiones, de esa doble cara del gobierno estadounidense, de pues, siempre en particular ponerse ellos como los buenos y dejar todo el peso de la culpabilidad al gobierno mexicano, que efectivamente pues son los carteles mexicanos los que ponen la droga ahí, pero desde luego esto no se hace solo, esto tiene que tener la complicidad de autoridades dentro y fuera del gobierno, en México como en Estados Unidos. Mira, tenemos ahí un dato de prensa donde aparece este coronel o general Ángeles, quien fue detenido en el sexenio de Felipe Calderón, y vamos a llamarle, ese reportaje que se da a conocer en este diario, bueno, ahí aparece las manifestaciones de este señor, y ahorita lo vamos a tener para darle lectura. Vamos a hablar de él porque él fue detenido 11 meses en México, siendo coronel del ejército, por haberle reportado a Felipe Calderón personalmente de que la persona que estaba encargada de la seguridad, en este caso García Luna, estaba involucrado con los cárteles y habían tenido acuerdos incluso con ellos para poder tratar de menguar un poco la violencia que se había desatado en México. Él lo manifiesta, no se lo creen, y lo que hacen es encarcelarlo al poco tiempo, y se echa 11 meses en la cárcel, es exonerado porque no es culpable. Y ya sale muy manchado, sale con problemas muy graves de señalamientos, siendo totalmente inocente y haber pecado a lo mejor de otra cosa, cuando le puede decir al presidente que estaba habiendo un problema gravísimo con los cárteles en México y con ahí está. Calderón sabía de García Luna y sí negociaron con narcos. Esto lo dice este coronel. Él es el general Ángeles, y también le dice que negociaban con narcos. Esa es la nota que creo que podemos ampliar un tantito, a ver si se puede, en donde el general en retiro, Tomás Ángeles Dauer, advirtió el 9 de mayo del 2007 al entonces presidente Felipe Calderón de vínculos que tenía Genaro García Luna con el narcotráfico. Años después, el militar sería detenido y acusado falsamente de crimen organizado, imputación de la que salió exonerado. En entrevistas con los periodistas, que se llama así ese portal, comentó que se fue la imagen. Sí, comentó de que esa estrategia de seguridad implementada por García Luna pues existía, y lógicamente Ángeles, este señor, pues cuando le entrevistan el día de ayer, esta fue la nota de hace 2 días, hablan hasta de Juan Camilo Muriño, fíjate nada más, el que se cayó en el avión en pleno Reforma. Un accidente muy sospechoso también. Sí, muy sospechoso. Como hubieron también varios secretarios de gobernación, que sí, ya la gente hoy se le olvidó. Sí. Que uno se cayó el avión también ahí por no sé por qué parte. Juan Carlos Huerta, Juan Antonio Huerta, que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox, también falleció. Había sido gobernador de Guanajuato y también murió. En el gobierno de Vicente Fox. Fíjate que esto que estamos tocando ahorita, este tema que tocamos de los secretarios de gobernación que fallecieron durante estos 2 sexenios del PAN, pues no aparece, nadie lo ha tocado el tema. Y yo creo que ahí es importante decir que sí sabían del tema, posiblemente fueron ejecutados por el crimen organizado, por eso
a los dos le tomaron el avión prácticamente. Aquí hay algo muy importante, Humberto. Considero que en lo que se establecen la necesidad de aclarar todas estas dudas, consideramos en términos generales que sí debe de llamarse a cuentas al expresidente Felipe Calderón. Claro. Si es inocente lo tendrá que demostrar, si es culpable también, pero son tantas las dudas que ya están surgiendo que lo más idóneo es que él venga, bueno, que en primer lugar pues el gobierno mexicano demande, o ya sea el gobierno de los Estados Unidos porque salió allá su nombre en los tribunales. Pero hay un problema. El propio presidente López Obrador en una mañanera dijo que no iba a sentar a nadie en ningún proceso judicial de los expresidentes. Ese era su compromiso con él. Bueno, pero eso es lo que dice pero el es lo que, es lo que no. dice el está Ahora, bien. pero ¿qué dice la ley? Claro, porque entonces aquí estamos viendo que esta sentencia, este veredicto de culpabilidad a García Luna únicamente se va a quedar como un hecho anecdótico y no va a tener ninguna repercusión. Es que no la hay. No va a tener ninguna repercusión y vamos a seguir en lo mismo. Va a seguir esta serie de masacres que hay todo el día en el país relacionada con el crimen organizado. Va a seguir esa complicidad de los narcotraficantes con los gobiernos locales, estatales, hasta del más alto nivel en el gobierno federal. Y entonces no va a suceder absolutamente algo positivo que cambie de fondo todo este derramamiento de sangre que hemos vivido en los últimos 15 años. Ese es el Entonces, si problema. el presidente, como tú bien mencionas, Humberto, dice que no se va a llamar a nadie, entonces ¿de qué se trata todo esto? Entonces estamos quedando en las mismas circunstancias y no va a servir de El nada. problema es que aparte de que se le llame o no al presidente y se siente para que sea juzgado en un tribunal, lo veo imposible prácticamente. Pero lo más importante que se toca también ahora que estamos con el tema es que haya estado este señor, Genaro García Luna, ya siendo culpable y a punto de, en 120 días de que reciba una condena, ¿qué pasa en México con esto? Nada. En México no pasa nada. Eso ya quedó allá en el show, el espectáculo mundial. Pues eso es lo... Pero México va a continuar con lo mismo. Claro. Los cárteles de las drogas van a seguir haciendo su papel, la Guardia Nacional va a seguir haciendo su papel, el Ejército y la Marina va a seguir haciendo su papel, los funcionarios van a estar enterados y no enterados. Algunos empresarios también. Entonces, la gente más, la de abajo, que es la que más sufre todo esto, con las pérdidas de vidas, con las extorsiones. Con las extorsiones, esos claro. va a seguir igual. Entonces, no ha cambiado nada con este famoso resultado de ese juicio. Eso nada. es lo más grave. Eso es lo más grave si es que el presidente se mantiene en esa posición de no llamar a cuentas a Felipe Calderón y en un momento dado también a Vicente Fox Quesada. Algunos dicen que sí se puede hacer, que sí, bueno, no que se puede hacer, que sí se deba de hacer. Yo considero, Beto, que debe de hacerse, porque aquí hay un cambio también radical y mencionabas a Denise Dresser. Creo que es muy importante establecer que cuando un periodista hace una crítica objetiva, imparcial, de interés general, pues no está casado con ninguna ideología, con ningún partido político en general. Nuestro oficio, nuestro trabajo es decir las cosas de manera objetiva, imparcial, y el hecho de que Denise Dresser hable en esos términos, porque así iniciamos esta transmisión señalando la culpabilidad que tiene Felipe Calderón, pues muestra una gran diferencia respecto a quienes todo lo ven de alguna manera maniquea. Es decir, para ellos o es negro o es blanco, o es claro o es oscuro. Creo que en esos términos de radicalismo y de fanatismo no ayuda absolutamente nada. Creo que lo que necesita este país es la objetividad, la imparcialidad y ver las cosas con mucha sentido común y con mucho sensatez para el momento de evaluar un hecho, establecer hasta qué punto una persona tiene o no responsabilidad, pero no por un hecho de colores estar defendiendo algo que es indefendible. Bueno, vamos a una primera pausa. Regresamos con ustedes con otros temas. Creo que esto ya es más que suficiente, pero ya usted tendrá la última opinión al respecto. Aquí solamente manifestamos lo que nos informamos y también hay veces tenemos que regresar al pasado para ver cómo se manejaban antes las cosas. Desafortunadamente traemos como mexicano esa gran carga del pasado. Y no porque lo diga el presidente todos los días, sino porque es una realidad que traemos una carga de deshonestidad y de todo lo que usted quiera o mande, pero ahí está presente. Regresamos en un...